Buenas tardes. Hoy en este video le presentaremos la clasificación de los triángulos utilizando el software dinámico GeoGebra. GeoGebra es un programa para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Combina dinámicamente geometría, álgebra, análisis y estadística en un conjunto sencillo a nivel operativo como potente. Para comenzar, recordaremos que los triángulos son figuras planas o también polígonos. Como ven, este programa cuenta con una vista gráfica, una vista algebraica, una barra de herramientas ubicada en el margen superior y en el margen inferior una barra de entrada. Para la construcción del primer triángulo utilizaremos el comando polígono regular. Marcaremos dos puntos, A, D. Automáticamente se abrirá una ventana en la cual ingresaremos la cantidad de lados necesarios. Así obtendremos el primer triángulo con sus vértices A, B, C. Otra forma de construir triángulos es utilizando la barra de entrada e ingresando coordenadas. Para construir el segundo triángulo ingresaremos las siguientes coordenadas: 8,1, 8,5 y 12,1. Así obtendremos los puntos D, E, F. Y para construir el triángulo utilizamos el comando polígono uniendo los puntos D, E y F. Obtenemos así el segundo triángulo. Reiteramos nuevamente el mismo procedimiento para construir un tercer triángulo. Ingresamos las coordenadas 13,5, 16,1 y 18,1. Obtenemos así los puntos G, H, I y utilizamos el comando polígono nuevamente para construir el triángulo uniendo los puntos G, H, I y así queda formado nuestro tercer triángulo. Este programa marca los vértices con letra mayúscula y los lados en minúscula. También posee una vista algebraica, la cual registra y nos permite visualizar los datos ingresados. Ahora pasaremos a la clasificación de estos triángulos. A simple vista podemos observar que los triángulos son diferentes entre sí por la longitud de sus lados. Para corroborar esto, nos fijaremos en la longitud de los lados de cada triángulo. Empezaremos por el primer triángulo graficado. Si miramos la vista algebraica, comprobamos que posee todos sus lados iguales. Es decir, que todos sus lados poseen la misma longitud. A este triángulo lo denominamos equilátero. Nombramos el triángulo utilizando el comando texto. Ingresamos el nombre en la ventana que nos aparece y si presionamos OK, automáticamente se visualizará el nombre del triángulo en el plano. Ahora pasaremos al segundo triángulo graficado. Si miramos en la vista algebraica, podemos observar que dos de sus lados poseen longitudes iguales y el tercer lado es una longitud distinta, por lo tanto este triángulo es un triángulo isósceles. Le ingresamos utilizando el comando texto el nombre de este triángulo, triángulo isósceles. Si damos la opción OK, automáticamente su nombre aparecerá en pantalla. Por último pasaremos al tercer triángulo graficado. Si observamos en la vista algebraica podemos constatar que posee sus tres lados con diferentes longitudes. Vamos a ingresar su nombre con el comando texto. Este tipo de triángulo se denomina triángulo escaleno. Ingresamos su nombre y damos OK y así también aparecerá en la pantalla. A través de esta comparación de triángulos y la medición de las longitudes de sus lados, llegamos a determinar la clasificación de triángulos según sus lados. Ingresamos en la cuadrícula el nombre de la clasificación con el comando texto. Clasificación de los triángulos según sus lados. Si damos OK, aparecerá automáticamente en la pantalla.
Si seguimos analizando estos triángulos y retomando los conocimientos de ángulos, podemos ver que al tener diferentes longitudes en sus lados, tendrán diferentes ángulos internos. A simple vista podemos observar que el triángulo isósceles presenta un ángulo de 90 grados. Utilizando el comando ángulo, lo constataremos. Un ángulo de 90 grados es un ángulo recto. Marcaremos sus otros ángulos para corroborar que sean de la misma medida. Este triángulo, por presentar un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, se denomina triángulo rectángulo. Ingresamos su nombre utilizando de nuevo el comando texto, triángulo rectángulo, y automáticamente aparecerá su nombre en pantalla. Trabajaremos con el triángulo equilátero, el cual posee todos sus lados iguales y por lo tanto debería tener todos sus ángulos iguales. Lo corroboramos utilizando el comando ángulo, marcando todos sus ángulos internos y hallando la medida de cada ángulo. Como podemos observar, los tres ángulos son iguales y son agudos. A estos triángulos se denominan triángulos acutángulos. Ingresamos su nombre utilizando el comando texto, triángulo acutángulo. Si damos OK, aparecerá su nombre en pantalla. Por último, pasaremos al triángulo escaleno. Podemos observar que presenta un ángulo obtuso. Lo corroboraremos utilizando el comando ángulo. Igualmente, dos de sus ángulos restantes a simple vista son agudos, pero lo corroboramos con esta herramienta. Obtenemos así la amplitud de cada ángulo y relacionando con los ángulos anteriores podemos deducir que este triángulo se denomina obtusángulo. Lo ingresamos el nombre con el comando texto, triángulo obtusángulo, dándole OK, aparecerá en pantalla el nombre de este triángulo. Damos el nombre de esta clasificación con el comando texto, concluyendo así la clasificación de triángulos según sus ángulos. Lo escribimos para tenerlos en pantalla, dándole OK, nos aparecerá en la cuadrícula. Con este programa también podemos modificar las propiedades de las figuras construidas. Si hacemos clic izquierdo sobre la figura, se abrirá una ventana en la cual podemos modificar el color y la opacidad de los triángulos, cambiando de color cada uno de los triángulos para diferenciarlos. Elegiremos un color violeta, podemos cambiar la opacidad. Cerramos la ventana, cambiamos las propiedades del segundo triángulo, elegimos otro color para diferenciar del primero. Utilizaremos un color rosa, cambiamos la opacidad y cambiaremos por último las propiedades del tercer triángulo. Vamos a utilizar un color verde. También cambiamos la opacidad a 75 y así nos quedan los tres triángulos diferenciados por colores. Así como modificamos las propiedades de la figura, también podemos realizar movimientos con ellos. Construiremos un molino de viento utilizando los triángulos y una herramienta llamada deslizadores. Seleccionamos uno de los triángulos a gusto, en este caso el triángulo equilátero. Vamos a realizar una rotación a través de un punto con la herramienta rotación. Seleccionamos la figura y a continuación el punto A, con un ángulo de rotación de 120 grados. Volvemos a realizar el mismo procedimiento con la figura homóloga. Al obtener las distintas aspas, creamos los deslizadores para darle movimiento. Utilizamos el comando deslizador, nos posicionamos en un punto cualquiera de la cuadrícula y nos aparece la siguiente solapa donde debemos completar el nombre, alfa. Vamos a deslizador, dejamos la posición horizontal, en animación cambiamos la velocidad a 2 y damos OK y así nos aparece en la cuadrícula del deslizador.
Para construir nuestro molino de viento tendremos que dar movimiento a estas aspas. Tenemos que seleccionar las aspas, luego con la opción rotar en un punto, nos posicionamos en el punto A, hacemos clic y automáticamente se nos abre una ventana en la cual debemos ingresar el nombre del deslizador que creamos anteriormente. Dejamos el horario, damos OK y así obtenemos una figura homóloga a la original. Vamos a ocultar los puntos que forman los triángulos de la figura original. Así irán desapareciendo hasta quedar las 3 aspas que serán nuestro molino. Si damos movimiento al deslizador, podemos ver que este molino tendrá movimiento, sus aspas tendrán movimiento. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es crear la base del molino. Vamos a utilizar la herramienta polígono, creamos un triángulo para crear la base del molino. También lo que vamos a hacer es dar clic izquierdo y vamos a cambiar las propiedades de este triángulo para darle un poco de color. Vamos a elegir el color marrón, cambiar la opacidad para que quede un poco más oscuro y de esta manera tenemos la base del molino. Para completar nuestro trabajo vamos a darle un fondo a este molino de viento. Vamos a la opción imagen, se nos abre una ventana en la cual podemos elegir dónde está ubicada nuestra imagen, en mi caso escritorio. Abrimos y nos aparece en la cuadrícula la imagen seleccionada. Ubicamos a modo que quede bien nuestra imagen. Podemos ver que tiene movimiento si movemos el deslizador. Y si tomamos la opción animación sobre el deslizador, nuestro molino se mueve automáticamente. Queda así terminado nuestro molino de viento construido con triángulos.